Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 2 de noviembre, la iglesia conmemora a los fieles difuntos. En la liturgia es una solemnidad. Y como todos los días, la iglesia nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 14, versículos del 1 al 6. Nos dice la santa palabra de Dios. No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Solemnidad de los fieles difuntos. Liturgia católica. Ayer celebrábamos el Día de Todos los Santos en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica nos marca, nos señala a aquellas personas que han alcanzado cierto grado de santidad. ¿Y qué es la santidad sino asemejarse a Dios? ¿Qué es la santidad sino reflejar la vida de Dios en su propio testimonio, en su propia vida? Y hay personas que se destacaron para que la iglesia toda lo tenga como ejemplo, como modelo de santidad. Y lo tienen anotado en un canon. Esos son los santos canonizados, los que están inscritos en ese canon, en esa lista de santos reconocidos por la Iglesia Católica, en el que la Iglesia te dice: puedes tomar a este santo como ejemplo y puedes tener la certeza de que está en el cielo y puede interceder por vos. A esos santos canonizados que tienen fechas de celebración, como el día en que ellos han partido para el encuentro con su Creador, donde reciben la corona, el laurel, el premio, el trofeo por la vida que han llevado. Esa fecha, la fecha de su muerte, de la partida de este mundo, para entrar a la plenitud de la vida, que es la vida eterna, gozar de la presencia de Dios. Entonces la iglesia celebra ese día como el día de ese santo y nos invita a tomarlo como modelo de vida. Esos son los santos canonizados. Existen muchos otros que también han llegado a la presencia de Dios, que son santos pero no están canonizados. No están en ese canon, no son famosos, en otras palabras, no figuran en ese canon, pero sí están en la presencia de Dios y los tenemos como santos. A esos, el día de ayer, 1 de noviembre, en la Iglesia Católica celebramos a todos los santos que no están en el canon, en ese canon que sirve como referencia para la Iglesia Universal. Inmediatamente después, hoy, 2 de noviembre, la iglesia nos invita a la conmemoración de los fieles difuntos. Los santos son aquellos que creemos, la iglesia cree que ya están en ese estado de la iglesia que se llama la iglesia triunfante, que ya han obtenido la corona, el premio, gracias a la vida que han llevado, todo el caminar que han hecho en la tierra. Luego, la iglesia nos enseña que también hay otro estado de la iglesia. Aparte de la iglesia triunfante, está la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia militante, lo que estamos militando, estamos caminando en este estado de la iglesia que somos nosotros, los que seguimos caminando, luchando y llevando
a Dios mismo, a todas las personas, como testimonio de que Dios existe y que quiere vida eterna para todos, como Jesús mismo lo había dicho: yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Y la iglesia purgante, que están nuestros hermanos, hermanas que han partido de este mundo para ir a la iglesia triunfante, para recibir ese premio, pero que no están perfectamente purificados. Entonces tienen que pasar por esa purificación, y a ese estado de la iglesia se le llama iglesia purgante. A los que están en ese lugar de la iglesia, ocupando el lugar en el purgatorio, es a quienes hoy la iglesia conmemora: los fieles difuntos, aquellos que están ahí y que necesitan de nuestras oraciones. ¿Qué hacer nosotros por ellos? Los que estamos en la iglesia militante, ofrecer sufragios, oraciones, misas, novenarios por esas personas, por esas almas, por esos hermanos, por esas hermanas que están en ese lugar esperando para pasar a la iglesia triunfante, a contemplar la plenitud de la vida eterna, contemplar la presencia de Dios misma. Ahora, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Qué es la muerte? El gran misterio de la muerte. Para hacer una breve catequesis, una explicación de qué sentido tiene la muerte, o de que la muerte ya no tiene sentido, tendríamos que ir al origen de la muerte, como es el Bereshit, el inicio, el origen, el génesis de todo. Sabemos que en el Génesis, en el libro sagrado, en el libro del Génesis, nos relata el inicio del cosmos, el inicio del hombre, cómo fue el origen del hombre, cómo fue el origen del cosmos, del hombre, cómo fue el origen del pecado, consecuencia de eso, el origen de la muerte, y también el origen de la fe con el padre Abraham. Si nos vamos al origen del hombre, Dios crea al hombre perfecto, lo corona, es el Señor de la creación. El hombre estaba destinado a enseñorear sobre la creación. Luego viene el origen del pecado. El hombre cae en el pecado, desobedece a Dios, crea una ruptura con Dios. El hombre crea una ruptura con Dios. A eso se lo llama pecado. Ahí tenemos el origen del pecado. Consecuencia de eso, porque Dios le había dicho al hombre en el Génesis que no haga eso, porque si lo hace, morirá irremediablemente. Consecuencia de que el hombre desobedezca a Dios, la muerte. Por eso ahí en el Génesis nos relata el inicio de la muerte. La primera muerte en la creación es un animalito inocente que pagó por el pecado del hombre. Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir la vergüenza del hombre. El hombre se hizo unos taparrabos con hojas de higuera. Dios lo viste al hombre con un abrigo de pieles, con vestimenta de pieles, para cubrir su vergüenza. Y luego, ya a consecuencia de eso, entre hermanos se matan, entra la muerte en la creación. El hombre estaba destinado para vivir, pero consecuencia del pecado entra la muerte. Consecuencia de eso, el hombre es expulsado del jardín del Edén. Al decir hombre, estamos hablando de varón y mujer. Son expulsados del jardín del Edén, de la presencia de Dios. Entonces, ¿en qué consistiría la muerte? Vivir lejos de Dios, estar alejados de la presencia de Dios. Eso es la muerte. ¿Y en qué consiste la vida eterna? El poder contemplar y estar eternamente con Dios nuevamente. En eso consiste la vida eterna. Pero el hombre se alejó por propia voluntad de Dios y obtuvo para sí la muerte, que es el distanciamiento de Dios. Pasando los tiempos, hace 2000 años, Dios se hizo hombre. Dios, que no cabe en el universo, se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. Se hizo carne, vino a reconciliarnos. Este hombre, este Dios hecho hombre, lo conocemos como Jesús, se llama Jesús. Jesús viene a reconciliar al género humano con Dios. Por eso Jesús viene a traernos vida y vida en abundancia. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, en Él solamente se da la reconciliación entre Dios y el hombre. Podemos bien decir que Dios se humanizó en Jesús y a través de Jesús Dios divinizó al hombre, al género humano. Entonces,
por medio de Jesús podemos obtener la salvación por los méritos de la muerte de Jesús, que se entregó a la muerte para vencerla. Al resucitar nos da para nosotros la vida eterna. Por eso en la liturgia bien rezamos por nuestros hermanos y nuestras hermanas y pedimos por ellos que así como han muerto en Jesucristo o con Jesucristo, como ellos han muerto con Jesucristo, también puedan participar de la gloria de la resurrección en Cristo. Así rezamos en la liturgia también hoy. Alguien que entendió bien, alguien a quien Jesús dijo, porque Jesús sintió también lo que es la muerte siendo hombre. Él lloró por su amigo Lázaro. Marta, la hermana de Lázaro, cuestiona a Jesús por esta situación. Jesús le dice a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús a Marta. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que va a preparar un lugar para nosotros. ¿Qué es ese lugar? El estar cerca de Dios. Y nos marca que Él es el camino que debemos seguir. Jesús vino a mostrarnos el camino. Él es la verdad. No hay otro. Es la verdad, la única verdad, y Él es la vida. Él nos consigue la vida. Alguien que entendió bien y comprendió perfectamente lo que es morir y lo que es vivir fue el apóstol San Pablo, que en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, nos dice: ¿y qué? Al fin y al cabo, con hipocresía o con sinceridad, Cristo es anunciado, y esto me alegra y seguirá alegrándome. Yo sé que esto servirá para mi salvación, gracias a vuestras oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo, pues espero firmemente no sentirme en modo alguno fracasado. Al contrario, tengo la plena seguridad, ahora como siempre, de que Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte, pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, desearía partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otro lado, quedarme en el cuerpo es más necesario para vosotros. Con esta convicción sé que me quedaré y seguiré con todos vosotros, para progreso y gozo de vuestra fe, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo motivo de satisfacción en Cristo Jesús, cuando yo vuelva a estar entre vosotros. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. A mí me conviene, lo mejor para mí es partir y encontrarme con Cristo. Lo que Pablo ve es que va a tener el gozo de la vida eterna, la plenitud de la vida, el encontrarse con Cristo, y que en su cuerpo Cristo será glorificado. Eso dice San Pablo. Pero mirando a los que quedan en la tierra, él dice: mi presencia también acá puede ser fecunda. ¿Qué quiere decir eso? Puede dar frutos mi presencia acá, y eso les conviene a ustedes. Entonces, para aquellas personas que quieren seguir quedándose en esta vida, la invitación es esta: vivan a plenitud. Vive tu vida a plenitud para que sea fecunda tu presencia en la tierra. ¿Qué quiere decir ser fecunda? Dar buenos frutos, llevar a Jesús a todos lados. Esa es la gloria, esa es la vida acá en la tierra. Jesús decidió quedarse con nosotros en la Eucaristía, en su presencia real. Ese es el cielo en la tierra, la vida aquí en la tierra. Gozar de la presencia de Dios es un anticipo de la vida eterna, el poder comulgar. Cristo nos lleve también a nosotros a la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón.
fuerza. Que Dios te bendice.